Iglesia, buenos días, qué rico verlos. Quiero compartirles un artículo que leí hace unas semanas en el periódico El Tiempo. Me gustó mucho porque es muy fácil de entender. Es una entrevista que le hacen al virus del VIH. Y quiero partir de este artículo para hablar un poco acerca de nuestra salud, de nuestra vida cristiana. Entonces voy a leerles algunos apartes. El título del artículo es "Al cuerpo entro si me dan papaya". Este virus nos cuenta cómo lograr vencer las defensas. Inteligente, sagaz y arrogante, el virus del VIH ha logrado sin mucho esfuerzo, pero apalancado en la debilidad humana, asustar a todo el mundo y no solo a los 32 millones de personas en las que vive. Sentado en un linfocito, que es una célula de defensa del cuerpo, dice con cinismo: no forcé nada ni a nadie para entrar. El dueño de esta célula dejó la puerta abierta sabiendo que yo podía cruzarla. Ahora el malo soy yo, no me parece. ¿No sabe quién soy yo? Soy un virus, es decir, un agente infeccioso muy pequeño, incapaz de hacer cualquier cosa por mí mismo. Así que tengo que invadir células para utilizarlas como fábricas de reproducción mía. A mí me gustan las células de defensa. Cuando yo las invado, dedican toda su energía a atenderme y se olvidan de sus tareas de defensa. Cuando ya no me sirven, las mato. ¿Y qué? Entro al cuerpo, busco las células, las seduzco, me pego a ellas y cuando estamos en confianza, ¡tas!, les meto mi material genético. ¿Y qué defensas ni qué nada? Su única tarea pasa a ser sacar copias mías. Así, el cuerpo es incapaz de luchar contra infecciones que normalmente no serían graves. Nadie ha hecho nada por atajarme. Las cosas empeoran a medida que voy actuando. Aparecen los síntomas y por ese camino se va llegando al SIDA y a la muerte. Si quiere mantenerme lejos de usted, aprenda a prevenir. Pues toda persona está en riesgo, así que hágase una prueba de VIH y salga de dudas. El título de este fin de semana es Virus y voy a usar la analogía de este artículo para comparar qué tiene que ver con ser saludables en nuestra área física y tener una vida cristiana saludable. Tercera de Juan 1:2 dice: querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Es importante, iglesia, que nosotros podamos saber que así como podemos ser debilitados en nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra fe, nuestra relación con Dios también puede ser debilitada. Y muchas veces esto nos ocurre porque desconocemos cómo actúan los virus, desconocemos la sanidad y la protección que Dios tiene para nosotros y, como dice el artículo, no hacemos prevención, que es la recomendación que hacen los médicos. Entonces, para que sea fácil entender esta analogía, voy de manera gráfica a presentarles lo que les acabo de leer. Con eso todos entendemos el concepto y va a ser más fácil después hablar de nuestra salud espiritual. Entonces, quiero presentarles al virus. Entonces, ahí ustedes lo ven, este es nuestro amigo. Bueno, no es nuestro amigo, es un enemigo. Entonces, el virus es alguien pequeño, es algo que no entra sin permiso, es alguien que aparece en nuestra vida y que entra porque le dimos papaya abriendo puertas. El mismo artículo dice: yo no entré mejor dicho, a mi fuerza. Usted me abrió la puerta, yo entro. Resulta que cuando entra por esa puerta, toma un lugar y es que busca las células de defensa. Entonces llega a las células de defensa que, para la analogía espiritual que voy a usar este fin de semana, entonces las he dibujado en nuestro cerebro, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el lugar en el cual usted y yo batallamos para lograr la victoria en la sanidad espiritual es en la manera como pensamos. Llegan a las células, llega la defensa, empieza a seducir, se camufla, toma el control y en ese preciso momento pasa algo y es que se empieza a multiplicar. ¿Por qué? Porque daña las defensas. Una persona empieza a tener síntomas de contagio no por el virus, sino porque como las defensas están enfermas, sí, quedaron contaminados, dejan de hacer su trabajo y entonces ¿qué empieza a ocurrir? Empieza usted a experimentar el contagio. ¿Por qué? Porque ya cualquier cosa se vuelve compleja y el final, desafortunadamente, en la mayoría de los casos es la muerte. Entonces, teniendo en cuenta este proceso general, voy a estar explicando cada una de las etapas para que sepamos cómo estamos, quién es el virus, cómo no me contagio y vamos a mirar qué tan sanos estamos en nuestra vida espiritual. Mateo 8:17 dice: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La victoria de la cruz nos dio algo increíble y es el poder tener una vida cristiana saludable. Para Dios,
La enfermedad no hace parte de su plan, no es voluntad de Dios que estemos enfermos, tanto en lo físico como en nuestra alma. En la cruz la obra del Señor fue tan completa que usted y yo podemos decir: Señor, yo quiero tener una vida saludable, tú moriste por mi sanidad. Pero si bien es cierto, tengo esa victoria en la cruz, eso no significa que los virus no existan y que yo no tenga que conocer la manera de actuar para evitar el contagio. Por eso, segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Y en primera de Pedro 5:8 dice: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Entonces, vamos a arrancar aprendiendo sobre los virus. Les voy a enseñar 3 virus que tocan la puerta de nuestra fe para buscar hacernos daños. El primer virus lo he llamado patrones heredados de nuestros padres. El pecado generacional buscará una y otra vez que dupliquemos los errores. Entonces, tal vez para la familia López, para la familia Rodríguez, para la familia Martínez es normal el maltrato, el incesto, el comprar con el dinero la felicidad, el no hablar de los problemas. Se vuelve un hábito familiar. Y esto es muy complicado porque ese patrón va a tocar nuestra puerta y nos va a decir: hey, tu abuelo se comporta así, hey, tu papá se comporta así, hey, compórtate así. Pero ¿qué nos dice la Biblia frente a esto? Que en la cruz, así como no solo tengo la sanidad, todo patrón heredado puede ser limpiado con la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1:18. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es importante que todos identifiquemos cuál es el patrón que está en nuestro ADN y vayamos delante de Dios y le digamos: Señor, si en la cruz yo tengo la sanidad, yo te pido que tú sanes con tu sangre mi ADN. Usted no puede estar duplicando una y otra vez lo que ha visto en sus primos y en sus tíos. Ahí hay un virus que lo está golpeando. El segundo tipo de virus son los argumentos o mentiras que el enemigo pone en nuestra mente. Y en estos argumentos voy a desmenuzar porque hay varios argumentos que vienen a nuestra mente a dañarnos. Los primeros son los argumentos en contra de Dios. Es lo que experimenta Eva en el Edén con la serpiente, y es cuando viene ese pensamiento, ese virus, y nos dice: pero Dios te dijo eso, pero Dios es exagerado. No, yo creo que Dios te ha perdonado, pero este pecado es terrible, es muy grave, este pecado no creo que te lo perdone. Dios bendice a otros y no a ti. Dios no te ama. Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar eso, empezamos a abrir la puerta. ¿Por qué? Porque es un virus de engaño. El segundo argumento es el argumento que se levanta en contra de nosotros mismos, de nuestro valor, de nuestra identidad. Es esa pequeña voz que nos habla en la mente y nos dice: naciste pobre, o sea, vas a morir pobre. O sea, adelgazar, o sea, estás loca, ¿sí? En tu genética va a ser imposible que adelgaces. ¿Tú capaz? No, tú no sirves para nada. Entonces, todo eso, cuando empieza a venir a nuestra mente, nos lleva ¿a qué? Al autodaño. Nos lleva a limitarnos, y es un virus que afecta nuestra autoestima y que afecta nuestra seguridad. Hay también argumentos en contra de los demás, y en este punto hay 3 relaciones que se afectan porque los virus vienen a dañar la relación que tenemos con otros. El primer nivel que se afecta son los argumentos con nuestras figuras de autoridad, es la relación vertical. Aquí estoy hablando de nuestra relación con nuestros papás, la relación que tenemos con nuestros líderes y la relación que podemos tener con los jefes. Entonces viene el virus y nos dice: tu líder te va a juzgar. Tú no necesitas líder. ¿Cuántos cristianos van solo a la iglesia y no tienen líder? ¿De cuándo acá a ti te toca rendir cuentas? Viene la voz que te dice: tu jefe te va a echar. ¿Para qué eres buen empleado si nunca se da cuenta de lo que haces? ¿Para qué eres fiel? Vienen virus a nuestra mente que dice: ¿por qué vas a honrar a papá si tú le conoces todas las embarradas que ha cometido tu papá? O sea, ¿por qué vas a consultarle a tu mamá si tu mamá ha cometido la misma falla? Eso es plan del enemigo. Yo quiero que usted entienda algo, y es que nunca Dios le va a decir que usted salga de la figura de autoridad. El principio de Dios es: honra a papá y a mamá. El principio de Dios es: toda autoridad es puesta por el Señor. Entonces, cuando venga ese virus a decir hay un rayón, hay un problema con la autoridad, es un virus. Eso no puede venir de Dios. Hay argumentos en contra de nuestro llamado.
en contra del propósito que tenemos. Entonces son esos virus que nos dicen, líder tú, no, si al caso puedes limpiar las sillas del grupo Conexión, pero líder no, fresco, o sea, olvídese, ¿sí? Nos van a decir cosas como, tú no tienes este don, no sirves para esto. Te están pidiendo que subas de nivel en este ministerio, imposible. O sea, tú ya hiciste lo que puedes, no puedes más. Y nos estancamos en el llamado que Dios tiene para nosotros. También existen los argumentos en contra de nuestro futuro, en contra de esos sueños. Dios quiere que conquistemos sueños y el virus nos va a limitar. Entonces son esos virus que nos dicen, ¿para qué sigues insistiendo si el final de la historia ya está escrito? Son virus de suicidio. Son pensamientos que nos dicen, ¿por qué no te rindes? A nadie le vas a hacer falta. Es mejor que pares, no sigas intentándolo, no lo vas a lograr. ¿Quieres viajar? ¿Quieres comprar eso? Eso es muy caro. Nunca vas a poder lograr esa meta. Ahí hay un virus que está tocando nuestra fe. El último argumento que he encontrado es aquel que se levanta en contra del lugar al que pertenecemos. Aquí estamos hablando de nuestro matrimonio, nuestra familia, la iglesia, el grupo Conexión. Hay virus asignados a nuestra vida que nos hacen decir, tú no encajas, porque sigues insistiendo, tú no perteneces. Si ves, todos son diferentes a ti. Deberías salir corriendo. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no haces algo que estás estorbando? Entonces es ese virus que busca desprendernos de nuestro hogar, desprendernos de la iglesia como familia. Ahí hay un virus que tenemos que evitar. El tercer tipo de virus lo he llamado la atracción por las cosas del mundo. Todo lo prohibido siempre va a tocar nuestra puerta. Y el espíritu del mundo viene como un virus a través de la publicidad, a través de las novelas, a través de la música, a decirnos, tú puedes ser un cristiano radical, tranquilo, tú puedes ser un súper cristiano teniendo y pareciéndote a los que no conocen de Dios, tranquilo. Eso es un virus, eso es mentira. Es imposible que queramos ser unos cristianos saludables si estamos bajo el espíritu del mundo, y eso está en 1 de Juan 2:16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Si estos son los virus, ¿cuáles son los síntomas de contagio? Entonces vamos a aprender 8 síntomas de contagio. Lo que espero es que en este momento de la predicación usted esté atento a decir, ay Dios mío, estoy en la inmunda, ¿sí? O sea, ¿en qué momento se le metió el virus y cómo se va a dar cuenta que está bajo el contagio? Entonces la primera forma como yo me doy cuenta, o sea, el primer síntoma es la manera como hablamos. Si todos los virus que acabamos de aprender se traducen en la manera como hablamos, estamos en contagio. Si su manera de orar, si su manera de hablar todo el tiempo es incredulidad, pobrecito yo, con rabia, nadie me quiere, todos los anteriores virus, estamos mal. La Biblia, ¿qué dice? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces usted tiene que poner atención en cómo hablo yo y cómo habla su vecino. Tal vez tiene ahí un contagioso a su lado. Entonces tiene que estar pilo en cómo habla esa persona y cómo habla usted. La segunda forma o el segundo síntoma de contagio es la manera como tomamos decisiones. Ya sean decisiones económicas, ya sean decisiones emocionales, decisiones en nuestra vida personal. Dios nos dio algo increíble y es el libre albedrío, pero la manera como tomamos decisiones bajo esa libertad nos deja ver si es una decisión que nace de la sabiduría de Dios o si es una decisión que nace del contagio. Usualmente las decisiones de contagio se han tomado a solas. Usted no le consulta a nadie. Usted dice, Dios me dijo, y yo me pregunto si fue que un virus le dijo, ¿sí? Porque usted no pidió consejo. Eso es típico de una decisión de contagio. Si Dios le dijo, Dios lo va a confirmar en la multitud de consejeros o no, ¿sí? Va a haber paz. Dios no le va a decir algo que lo va a meter en problemas, pero cuando las decisiones las tomamos a solas, ¿sí? Es porque ahí hay un gato encerrado. Ahora, hay unos que la consultan, pero también son decisiones contagiosas. ¿Saben por qué? Porque a quienes buscamos ayuda es al club de los enfermos virales. Entonces todos sus amigos están virucientos, pues calcule usted, decisión en la mala. Entonces tengo que pensar en mi libre albedrío, ¿cómo tomo decisiones? Quiero que se pregunte, ¿qué tan cuerdo es usted cuando decide?
¿Sus últimas decisiones han sido sabias o han sido bajo la influencia de algún virus? Al inicio del año tuvimos una reunión con los líderes de universitarios. En este momento estamos pastoreando alrededor de 100 jóvenes que están ayudando a otros jóvenes. Y el objetivo de esta reunión era decirles, pidan ayuda a tiempo. Porque como ellos ya están cuidando a otros jóvenes, a veces sienten como un peso de responsabilidad donde yo no puedo pedir ayuda, yo no puedo preguntar. Y les dijimos, si tal vez por situaciones de su vida personal, por cosas que están viviendo, por su familia, vienen preguntas acerca de su fe, vienen preguntas acerca de Dios, tú puedes acercarte y preguntar. Porque ¿qué es lo que hemos aprendido? Que es válido y es normal en la vida cristiana tener dudas en algún momento. Lo que es complicado es a quién busco para resolver mis dudas. Y el mensaje fue, no los queremos perder. A tiempo pidan ayuda. Y eso es importante porque cuando no lo hacemos, cuando nos alejamos, cuando se nos olvida que podemos pedir consejo, ahí las decisiones están bajo el contagio. Una decisión no puede nacer de un virus, de la lectura de un libro, de un consejo humano. Tiene que ser de la sabiduría que viene de Dios. Proverbios 16:25 dice, hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Tal vez tú crees que Dios te dijo, pero si tú no consultas y amplías el foco para tomar la decisión, tal vez sea un camino que te lleve a un final que no sea tan chévere, sino que sea algo que te ponga en problemas. El tercer síntoma de contagio es cuando empezamos a vivir una vida egocéntrica. Así como una vida cristiana no puede ser una vida mundana, una vida cristiana tampoco puede ser una vida egoísta. Cuando conocemos a Dios, querida iglesia, no ponemos a Dios a que gire alrededor de nuestra vida. La vida cristiana saludable es aquella vida que empieza a girar alrededor de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿cómo conquisto esto? ¿Cuál es la estrategia? Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es el mejor camino? Cuando yo dejo de preguntarle a Dios, ¿sí? Cuando dejo a un lado las personas que me han sido dadas para ser cuidadas, porque lo que yo quiero es mi sueño dorado, lo que yo quiero es conquistar lo que a mí me guste, ahí estoy en contagio. Una vida cristiana piensa en los demás. No nos lleva a cuál es mi sueño, qué es lo que yo quiero. Dios nos va a prosperar. Pero en el momento en el que tú borras a los otros para pensar en ti mismo, estás bajo contagio. Mateo 16:24-26. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿De qué sirve conquistar tu sueño egoísta? Si es un sueño que te aleja de tener una vida eterna, ¿de qué sirve? Por eso es un síntoma de contagio. El cuarto síntoma de contagio es cuando se nos repite la historia de nuestros papás, de nuestros tíos, de nuestros abuelos. ¿Se acuerdan que el primer virus son los patrones heredados? Entonces, obviamente un síntoma de contagio es cuando de repente decimos, esto que odié de mi papá y no puede ser, esto que me desesperaba de mi mamá, se me está saliendo. O sea, estoy haciendo lo mismo. ¿Sí les ha pasado? O sea, que uno dice, estoy hablando igual, se miran al espejo, me parezco a la tía Juana. O sea, cosas así. ¿Listo? Entonces, cuando usted diga, ay Dios mío, salió la prima loca dentro de mí, ahí hay algo que está mal. Bueno, yo necesito reconocer en qué momento estoy repitiendo la historia. No es casualidad que tú caigas en el mismo hueco de tu familia. No es una maldición gitana, es un patrón heredado. En el último tiempo he podido apoyar algunos casos de niñas en la red de jóvenes, niñas que no son nuevas, son niñas que son santas, son niñas que aman a Dios, son niñas que hoy son voluntarias de nuestra iglesia, pero empezaron a luchar en su área sexual, empezaron a luchar con depresión y con violencia. Y como sabemos que son niñas increíbles, empezamos a decir, ¿qué pasa? Y pidieron ayuda y entramos en un tiempo de oración, Señor, ¿qué pasa? Todos los casos, porque son varios casos con estas tres problemáticas, nos empiezan a decir, es que empecé a orar y me acordé que mi abuela siempre decía tal cosa. No, yo supe que una tía, me empecé a acordar de las historias y yo sé que hay una tía que siempre se deprimía. No, mi mamá me contó que en su área sexual, sí, el abuso la afectó y es impresionante porque sabiendo esta información, las llevamos en oración a decir, bueno, Señor, la obra de la cruz es completa, soy libre.
pero hoy necesito apropiarme de esa. Y empezamos a presentar el ADN, Señor, aquí está mi herencia, aquí está este hábito. Yo te pido que tú rompas eso. ¿Por qué? Porque tu sangre preciosa me da libertad. No se imaginan en menos de 3 meses los cambios que hemos visto en estas ovejas. ¿Por qué? Porque la obra de la cruz es completa. Pero eso no significa que yo no identifique qué patrón tengo y la presente ante la cruz. Y nos apropiamos de esa victoria que el Señor nos regaló. Hay otro síntoma de contagio, que es cuando hay sequedad en nuestra relación con Dios. Y esto lo empezamos a identificar si al orar o en los momentos que estamos juntos en alabanza empezamos a distraernos, empezamos a luchar con incredulidad, hablamos como loros mojados, estamos rezando. Y algunos de ustedes me dicen, no, pero yo ya no rezo. Yo recé hace 20 años cuando hacía la novena y el rosario. No, nosotros rezamos, ¿sí sabían? Señor, buenos días, manda ángeles, guerreros y protectores, me pongo la armadura en el nombre de Jesús, cuida a mis hijos. Y todos los días, buenos días, Señor, manda ángeles, guerreros y protectores, cuida a mis hijos. Buenos días, Señor. Y volvemos a rezar. Cuando usted se sienta que está rezando, está contagiado. Está contagiado. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo un encuentro con Dios, sino que hago las cosas mecánicamente, eso me lleva a una relación con Dios religiosa. Y lo más grave es que me lleva a ser incoherente. Imagínense que hace unos meses con mi esposo estuvimos invitados a una comida y conocimos a unas personas cristianas, pero una pareja que resaltó, digamos que sobresalieron dentro de las personas que nos presentaron, sobre todo la señora. Entonces yo tuve con mi esposo 3 niveles de asombro, ¿listo? El primer nivel fue esto, empezamos a conocernos, ay, ¿cómo estás? Y esta señora cada 2 segundos decía, amén, santo, aleluya, gloria a Dios. Ahora, eso no es malo, ¿cierto? O sea, cada uno expresa su fe de manera particular. El problema es cuando yo empecé a escuchar que estas expresiones cristianas, ¿sí?, las usaba en un contexto raro. Entonces estábamos comiendo, me pasas la sal, aleluya, voy a ir al baño, santo. Entonces yo decía, ¿en serio? O sea, esta señora es loca. Entonces yo miraba a mi esposo y yo decía, o sea, ¿esta señora qué es? Segundo nivel de asombro. Empezamos como con la comida y haciendo la visita y la señora empieza a hablar toda la Biblia. Ustedes no se imaginan, o sea, una enciclopedia. Los 5 jinetes del Apocalipsis se cruza con Levítico, no sé qué. Yo decía, o sea, ¿esta vieja qué es? O sea, yo decía, ¿cómo así que sabe todo eso? Yo no sabía nada. Ella citaba los mapas, todo, o sea, era impresionante. Tercer nivel de asombro. Listo, muchas gracias por la comida. Empezamos a ayudar a recoger. No, nosotros ayudamos a arreglar la cocina. Y empieza la señora a gritarle a su esposo. ¿Pero qué te pasa? Apúrate la loza. Empezó a gritar, lloró. O sea, nosotros lo miramos y de verdad, o sea, me miraba y me decía, mi vida, así nosotros no podemos ser, ¿sí? La palabra que resaltaba era incoherencia. Y Dios habló a mi vida enseñándome algo y es, cuando hay incoherencia, y cuando yo no doy fruto, es porque en mi vida entró la religiosidad. ¿De qué me sirve decir aleluya, gloria a Dios, saberme todos los versículos si le falto respeto a mi esposo? ¿De qué me sirve? ¿Qué tan coherente está usted? Si yo no vivo lo que sé, he sido contagiado. Y es un síntoma que desafortunadamente nos ataca. ¿Por qué? Porque nos hace mostrar un Dios que no es. Nos hace decir algo que realmente no vivimos. Otro síntoma de contagio es cuando padecemos, lo he llamado el síndrome del ermitaño. Entonces uno ve aquí en la iglesia personas que son sociables, son lindas, pero un momento a otro dicen, Dios me ha llamado a un momento entre Dios y yo y Dios, necesito tomar distancia. Entonces uno dice, ¿esta vaina qué es? O sea, es como raro. Y se desconectan de los grupos, dejan de venir y de repente dicen, es que yo amo a Dios, pero a la iglesia no. Lo que pasa es que la iglesia me controla, pero yo amo a Dios. Y se empiezan a alejar y se empiezan a alejar. ¿Y saben qué pasa cada vez que se alejan más? Empiezan a ver el pecado de todo el mundo, los errores de todo el mundo, menos el error de ellos. Si tú te desconectas, estás contagiado. No podemos crecer sanamente si estamos solos. La iglesia es vital para una vida cristiana saludable. Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Si tú te aíslas, estás en un contagio. Otro síntoma de contagio, lo he llamado cuando vivimos en un estado comatoso. Les voy a definir este estado comatoso.
No sé, desafortunadamente no es muy chévere poner el ejemplo, pero aquellos que hemos tenido que ir a cuidados intensivos, a visitarle a algún amigo, a algún familiar, o a veces lo hemos visto en televisión, la persona cuando está muy grave la tienen monitoreada, entonces uno sabe que está vivo porque está el pip, pip, ¿cierto? Entonces, de repente está la persona pip, pip, y de repente ¿qué pasa? Pip, ¿qué pasó? Ay, la chino se fue, ¿cierto? Entonces, hay personas en estado comatoso. Pip, ¿cómo estás? Bien. Pasó 3 meses, ¿cómo estás? Bien. 6 meses, ¿cómo estás? Bien. 10 años, bien. No les pasa nada. O sea, todo es normal, estancado, pobre, escaso, que uno dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. O sea, reacciona, ¿sí? Usted está muerto, respira, pero está muerto, está infectado. Me impacta lo que dice Proverbios. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza su esplendor. Una vida cristiana saludable es una vida donde tú creces, donde tú cambias, donde tú dices, ¿cómo estás? Mira, está pasando esto en mi vida y Dios está haciendo esto en mi vida. Pero cuando tú dices, bien, 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 estás muerto. Una vida saludable es una vida de ascenso, que se te nota que estás creciendo, que hay cambios en tu vida. El último síntoma de contagio son las emociones que están en una montaña rusa. Hay ovejas que yo digo, no, tú eres una montaña rusa andante. No sé si las conoce. Son esas personas que se despiertan felices. Al mediodía, me quiero suicidar. En la noche, wow, Dios está conmigo. O sea, uno dice, pero ¿qué te pasa? O sea, están sube y baja, ¿sí? Pasan del amor al odio, del pellizco al abrazo, de la euforia a la paranoia. ¿Sí las conoce? O sea, yo tengo unos que digo, o sea, por favor. O sea, mejor dicho, ¿qué hacemos? Yo quiero que sepan algo. El sube y baja emocional no es normal. No existe ningún temperamento que Dios haya creado que sea así. No es que ese es mi temperamento, no, tú estás enfermo. No tiene que ver con el ciclo hormonal femenino. No tiene que ver con el estrés de los hombres. No, significa que estás contagiado. Si tú te descontrolas todo el tiempo en tus emociones, si tú eres una persona que con facilidad, ¿sí? En una semana o en un mismo día te sales de los límites y terminas pidiendo perdón cada 5 minutos por lo mismo, estás enfermo y estás haciendo daño. No puedes seguir avanzando tras conquistar un sueño sin primero no te sanas. No estás sano. Y tenemos que ser conscientes de esto. ¿Por qué? Porque eres una epidemia andante. ¿Listo? O sea, tenemos que ser sanos. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el indicador de que no estoy en una montaña rusa? El fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, ¿qué dice? El Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Estar siempre alegres, vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. El Espíritu Santo nos da un equilibrio. Claro que puedo tener un día donde puedo sentirme triste y donde puedo estar alegre, pero si los picos saltan los límites, hay un problema en tu corazón y necesitas ayuda. Ahora, el artículo nos dice que lo mejor para evitar el contagio es hacer prevención. Entonces, hay 2 maneras con las cuales podemos prevenir ser contagiados y es cerrando las puertas para que el virus no entre y elevando las defensas. Vamos a ver las puertas que tenemos que cerrar. La primera puerta que tenemos que cerrar es el estrés y la falta de descanso. No sé si alguna vez han ido al médico y dentro de las preguntas los médicos les dicen, ¿y usted ha estado estresado los últimos días? Y uno dice, no, doctor, es que vengo es por el dolor de espalda. No, ¿usted ha estado estresado? ¿Por qué? Porque los médicos saben que el estrés baja las defensas. Eso pasa en el mundo físico, pero pasa exactamente en el mundo espiritual. Si tú no llevas tu estrés, tus cargas a Dios cada día, no es al final del año, es cada día. Señor, esta es mi carga, tengo esta preocupación en mi hogar. Señor, estoy estresado por esta necesidad. Si tú no te descargas delante de Dios, te vas a llenar de ansiedad. Y el problema es que cuando nos llenamos de ansiedad, sacamos a Dios al lado y ¿saben qué pasa? Empezamos a controlar. Si usted tiene luchas con controlarlo todo, es porque usted no está llevando las cargas delante de Dios. Esa es una puerta. Usted tiene que cerrar esa puerta. La paz es y será el termómetro. Si usted escucha el toc toc en la puerta, ¿sí? Y no siente paz, no abra la puerta. Nada de Dios le va a quitar la paz.
eso no viene de Dios. Por eso necesita cerrar la puerta del estrés para que usted pueda estar con Dios en paz, discerniendo cuál es su propósito. La segunda puerta que tenemos que cerrar es el facilismo. Cuando nos gusta el camino fácil, evitamos el esfuerzo porque queremos obtener las cosas de manera rápida. Yo quiero ya, es que necesito ya un trabajo, no es que necesito ya plata. ¿Qué me ofrece para ya ganar plata? Es que necesito ya casarme, es que necesito ya. Cuando somos facilistas, y esto es tremendo porque es una puerta, pero en algunos casos es un patrón familiar. Entonces toca hacer ambos trabajos. Tengo que cerrar la puerta y tengo que decir, Señor, y adicionalmente esta es una herencia que tengo. Los facilistas, para evitar el esfuerzo, ni siquiera abren la puerta. ¿Saben qué hacen? Tumbaron la puerta, no tienen puerta. Ay no, qué pereza pararme a abrir la puerta. No, la sacaron. Obviamente los virus entran y ustedes no filtran nada. No, esto es de Dios, esto es de Dios, esto es de Dios. Es terrible. El camino fácil te pone en peligro. Cuando yo soy facilista digo, no, es que lo importante es creer, yo creo en Dios y no hago nada más, le doy el papayazo, un virus a infectar mi vida. Segunda de Pedro 1, 5, 8. Esfuércense por añadir a su fe. ¿Qué es lo primero? Fe. Pero miren lo que dice. Añadir virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y miren el final. Y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Usted quiere dejar de ser un inútil? Póngase a trabajar. Cierre la puerta del facilismo. ¿Por qué? Porque cuando yo no cierro esa puerta, siempre me voy a meter en problemas. La tercera puerta que tengo que cerrar es el orgullo. El no tener un corazón humilde siempre le da derecho al virus a entrar de una. Pero ¿cómo sé si soy orgulloso? Miren, el truco aquí es saber en qué se traduce tener un corazón humilde. Yo soy humilde cuando tengo actitudes de ¿me enseñas? ¿Me dices en qué puedo cambiar? ¿Me perdonas? Ay, sí, la embarré. Te necesito. Ahí yo muestro una actitud humilde. Cuando yo me mando solo, cuando yo siempre quiero ganar, cuando se trata de mi posición, es una puerta abierta. ¿Por qué? Porque antes de la caída está el orgullo. Proverbios 16, 18. Después del orgullo viene la caída. Tras la arrogancia, el fracaso. La cuarta puerta que tenemos que cerrar, iglesia, es perdonar y reciclar las amarguras. Hay un problema gravísimo cuando no perdonamos y lo que hacemos es reciclar las amarguras. Hebreos 12:15 dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Usted y yo tenemos que resolver cosas en nuestro pasado y personalmente yo tengo una posición y es la siguiente. Yo no creo que yo me tenga que obsesionar con mi pasado. Yo no creo que yo tenga que ir a Dios y decirle, Señor, ¿y qué me pasó en prekinder? Y en transición 1 y en el primer recreo de transición B. No, ¿sí? Pero tampoco yo tengo que encerrar el pasado con llave e ignorarlo, ¿sí? No me obsesiono, pero yo necesito trabajarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo no trabajo mi pasado, y el trabajo implica perdonar, ¿sí? Yo voy a empezar a reciclar amarguras. Y la primera puerta por la cual va a entrar un virus es mi amargura, cuando yo no perdono. Es tremendo lo que en mi trabajo, digamos que tengo la bendición de conocer, y es que en el área que está bajo mi responsabilidad en la iglesia tenemos que engranar las fichas del proceso de formación para mirar cómo va una oveja que ya se acerca a su proceso de liderazgo, a su proceso de ser voluntario de la iglesia, cuando hay algún un proyecto y buscamos a alguien de la iglesia que nos pueda ayudar como voluntario. Y ustedes no se imaginan la cantidad de gente que conquista la meta, pero cuando hacemos el corte mensual es muy duro saber que hay ciertas ovejas que han caminado 15,000 kilómetros y están a 5 metros de conquistar la meta y se nos caen. Y yo digo, ¿pero cómo así? Si ya les faltaban solo 5 metros, conquistaron 15,000 kilómetros. Y todo se debe a que antes de esa meta, sí, les decimos, vas muy bien, pero ¿te parece si trabajamos en esto para que ya conquistes la meta y esté bien? En ese momento las reacciones sacan la lista de amargura reciclada.
Es que en 1420 me hicieron, es que en el 508 antes de Cristo también me hicieron eso. O sea, no se imaginan. Entonces, iglesia, pónganme atención. Reciclemos cartón, reciclemos papel, pero no reciclemos heridas, ¿sí me entienden? O sea, perdone, cuando se totean antes de conquistar la meta, yo digo, pero por favor, ¿usted qué hace reciclando el chichonerío? A estas alturas, usted ya debería perdonar. ¿Saben qué es lo tenaz? Que la falta de perdón hizo que el virus robara lo que Dios les iba a dar. Ni siquiera fue la oveja, fue el virus. ¿Pero por dónde entró? Por la amargura. Usted puede estar lastimando a alguien de su presente porque no ha sanado sus heridas del pasado. Su presente no es el problema. Usted se está desquitando con el de hoy, pero es que usted ¿con quién tiene que enfrentarse y perdonar? Con el del pasado. Tiene que perdonar y cerrar esa puerta. La quinta puerta que tenemos que cerrar es cuando necesitamos salir de lugares contagiosos. Es imposible que yo esté limpia si trabajo en una mina de carbón. Es imposible. Es imposible que yo tenga una vida saludable cristiana si me relaciono y permanezco en lugares de contagio. ¿De qué lugar, de qué relación usted tiene que salir? Porque se va a infectar. Última puerta que tenemos que cerrar, la ignorancia. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No podemos tener una fe hueca, no podemos tener una fe superficial. Así como no podemos ignorar las artimañas del diablo, que fue el versículo que compartimos al inicio de la predicación, yo tampoco puedo desconocer a mi Dios. Yo necesito conocer a Dios. Yo necesito saber qué odia a Dios, qué no le gusta y qué se deleita, qué le encanta a Dios. Cómo yo conozco a Dios y profundizo y tengo una fe con fundamento, conociendo su palabra. La primera forma con la cual usted y yo podemos elevar nuestras defensas, subir nuestros anticuerpos, es profundizando en la palabra de Dios. Y quiero hacer énfasis en algo, en toda la palabra de Dios. Porque hay una corriente que se está moviendo en algunos cristianos que está enseñando que hay libros de la Biblia que son obsoletos. Que Dios de repente dice, ay no, me equivoqué, que es caché, bueno, dejémoslo. No. Hay un versículo que me enseñaron y lo tengo más o menos desde los 10 años grabado en mi mente. Y está en el Salmo 119, dice, la suma de tu palabra es verdad. Eterno es todo tu juicio de tu justicia. ¿Saben qué significa esto? La suma de Génesis 1 a Apocalipsis es la palabra de Dios. Y Pablo se lo dijo a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda, y además, ¿qué es? Útil. Nos enseña, dice, para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Necesitas elevar tus defensas. No es suficiente con que escuches una prédica. Tú necesitas profundizar en la palabra de Dios. Necesitas avanzar, necesitas decir, bueno, Señor, ya terminé mi proceso de formación, hago parte de un equipo de voluntarios en la iglesia. ¿Qué sigue? Y entras al instituto bíblico, no para ser pastor ni misionero al África, no. ¿Sí? ¿Para qué? Para decir, este es un virus. Ay, no, esto sí es de Dios. Ay, aquí hay gato por liebre. No, esto sí es verdadero. ¿Por qué? Porque tus anticuerpos están en la profundidad que tengas de la palabra de Dios. La segunda forma como elevamos nuestras defensas es cuando nos plantamos en la iglesia. Plantados en la casa de Dios florecemos. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán vigorosos y lozanos. Usted necesita una persona a quien ir para pedir ayuda. Usted necesita una persona que llore a su lado. Usted necesita una persona que celebre, que diga, me abrazas, Dios fue fiel, y que haga una fiesta con usted por lo que Dios hizo en su vida. Pero usted necesita una persona que lo confronte. Usted nos necesita y nosotros lo necesitamos. ¿Quiere elevar sus defensas? Conéctese. Aislado se vuelve más vulnerable. Si usted pertenece a un lugar y echa raíces en la casa de Dios, usted va a florecer. La última manera como puedo elevar mis defensas
es dependiendo del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Es imposible tener una vida cristiana saludable en nuestras fuerzas. Cuando yo voy al Espíritu Santo, mi ayudador, y le digo: Espíritu Santo, están tocando la puerta. ¿Saben qué pasa con los virus? Cuando uno conoce, cuando el organismo ya reconoce los virus y reconoce todos los antibióticos, los virus se mutan y entonces vuelven a tocar la puerta, pero se ponen gafas y capota y creen que uno no los va a reconocer. Entonces, cuando toque el virus y uno ve por el ojito, uy, ¿quién está golpeando? Uno ve a un personaje con capota y gafas y dice: ah, no, este no es un virus, es un virus. ¿Quién me va a decir que es un virus? El Espíritu que me guía a toda la verdad. Yo necesito el Espíritu Santo. Espíritu Santo, esto viene de ti. ¿Abro la puerta o la cierro? Espíritu Santo, ¿cómo elevo mis defensas? Quiero leer la Biblia, no la entiendo. Me enseñas. El poder que resucitó a Cristo de la tumba habita en nosotros. Es en el poder del Espíritu de Dios que yo puedo decir: Señor, en la cruz soy sana, yo me apropio de mi sanidad. ¿A través de quién? Del poder del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, te pedimos, ayúdanos. Quita todo engaño, Espíritu Santo, y muéstranos la verdad. Abre nuestros ojos. Te necesitamos, Espíritu Santo. Yo te pido que nos muestres qué síntoma de contagio ha tocado nuestra vida. Yo te pido que nos reveles qué puerta abrimos y qué virus ha entrado, Señor. Yo te pido perdón si he querido ser saludable en mis fuerzas. Te necesito, Espíritu Santo. Te necesito. Yo te pido que quites todo engaño, Señor, y que yo pueda discernir al que toca la puerta. Que yo pueda hoy presentarte mi ADN y clamar, Señor, que la obra completa de la cruz libere mi herencia. Espíritu Santo, sánanos. Espíritu de Dios, saca el virus. Espíritu de Dios, ayúdanos. Te necesitamos, Señor.